Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Lozano Sánchez. ¿Quieres preparar las oposiciones de Geografía e Historia? Pues en Academia Jesús Ayala te ayudamos a preparar tu oposición con un preparador funcionario en activo, con experiencia, especializado en la materia y en el proceso de secundaria. Trabajamos contigo el temario, los casos prácticos, la programación didáctica, las situaciones de aprendizaje, exposición oral y los simulacros. Además, tendrás materiales actualizados, grupos reducidos y seguimiento continuo para poder avanzar con una preparación más ordenada y personalizada. Sabemos que en geografía e historia no basta con estudiar contenidos, también es importante saber aplicarlos, argumentarlos y defenderlos bien ante el tribunal. A continuación, de forma breve y pormenorizada, te contaré cómo se estructuran mis sesiones y cómo son los materiales con los que trabajaremos. No sin antes presentarme. Como ya os he dicho, soy Rafael Lozano, profesor de Geografía e Historia desde hace 18 años en la enseñanza pública. Desde hace 10 años tengo mi plaza como funcionario y he ejercido diferentes cargos y desempeños en los distintos centros por lo que he pasado. En la actualidad tengo mi plaza en un centro de la provincia de Córdoba. Dicha plaza, como ya lo he dicho, en ese centro es desde hace 9 años y la mayor parte de estos 18 años he ejercido como jefe de departamento. ¿Qué me ha permitido? Pues escoger aquellos grupos, sobre todo de bachillerato, y además en los centros donde he estado trabajando lo saben, en los grupos de bachillerato y sobre todo aquellos grupos que van hacia la selectividad. Saben que me gusta preparar y confían normalmente tanto mis compañeros como padres y alumnos en mí, en su preparación a selectividad. Como preparador, ejerzo como preparador desde hace aproximadamente 7 años casi. Ya he estado en 3 procesos de oposiciones. Comencé trabajando para una academia en Córdoba, posteriormente tuve mis propios grupos y para finalizar, desde hace ya 3 años, inicié este ambicioso proyecto con la Academia Jesús Ayala, donde he encontrado a profesionales a la talla, gente que cuida muchísimo a sus opositores y donde yo encuentro todos los recursos y todos los soportes necesarios para ejercer mi función con toda la tranquilidad. Como os he dicho, vamos a comenzar, os voy a explicar con una presentación de soporte cómo se estructuran mis sesiones. A ver, un momento, por favor. Un momento. Ahora. Por supuesto, comenzaremos explicando con detalle en qué consiste el proceso de concurso de oposición. Es decir, antes de empezar a trabajar con la oposición, explicaré, pues como ya he dicho, las partes del proceso, el peso o la valoración de cada una de ellas. Se hará una descripción detallada de las rúbricas utilizadas por los tribunales en la última oposición y cómo las hemos aplicado a nuestros temas, prácticas, programación y situaciones de aprendizaje. Aquí tenéis el ejemplo de cómo lo hago, ¿no? Aquí os explico en qué consisten los tribunales, cuál es la forma de corregir de dichos tribunales, qué elementos se tienen en cuenta a la hora de confeccionar un tema, cómo se corrige dicho tema, y aquí, como estáis viendo con este esquema, se puede ver cómo o qué peso tiene cada una de las partes que los opositores desarrollan o escriben en el tema y explicada por parte del preparador que deben incluir en el tema para cumplir con esa rúbrica. Lo mismo para los supuestos prácticos. Aquí tenéis una extracción ya con un esquema y con una presentación bien hecha de cuáles son los requisitos que debe cumplir, por ejemplo, el supuesto de arte, ¿no? Además de todo ello, pues ya podemos comenzar con los temas. ¿Qué pasa con estos temas? Como podéis ver,
son de elaboración propia y cumpliendo pues las especificaciones de la rúbrica de la última oposición. Irán acompañados dichos temas con una presentación, con esquemas resúmenes y además con los supuestos prácticos asociados. Y todo eso lo tenéis en dicha presentación. De la sesión, que como sabéis es una sesión cada semana, aproximadamente que consta de 3 horas, 3 horas y media, la primera hora y hora y media se desarrollará en entregar o en explicar dichos dos temas. Esos temas serán entregados al principio de cada mes. Normalmente los 8 temas que se tratan en cada mes, entre 8 y 10 temas que se tratan en cada mes, se entregan al principio de mes. ¿De acuerdo? Y en la primera hora, hora y media, pues, como podéis ver, este es un ejemplo del tema que desarrollaremos, donde tendréis un índice, pero a su vez dicho índice sirve como guión de estudio. Aquí tenéis un ejemplo de la introducción y finalmente de la conclusión e incluso la justificación didáctica y pedagógica. Como ya os he dicho, cumpliendo con aquellos requisitos que se han pedido en las últimas oposiciones y que sabemos de ellos porque sabéis que esa rúbrica ha sido entregada a los opositores y a su vez yo esa rúbrica las he cogido, las he analizado, las he desarrollado y tendréis a vuestra disposición una explicación y desarrollo de dichas rúbricas para que cuando hagáis vuestros temas sepáis hacia dónde tenéis que ir con dichos temas. Además de todo esto, he tenido entrevistas con varios miembros de tribunales e incluso con presidentes de tribunal, los cuales me han dado unas indicaciones de lo que debéis ir haciendo, ¿no? Bien, aquí tenéis un ejemplo de esos guiones o esos esquemas que os doy con cada uno de los temas para que los podáis resumir, ¿de acuerdo? Y los podáis adaptar a las 2 horas que se necesitan para el desarrollo del tema. Y como veis, dicho tema lleva acompañada de prácticas, imágenes y etcétera relacionadas con cada aspecto del tema que vamos a ver. Si en este caso estamos viendo la arquitectura barroca y sus principales características, pues aquí vemos ejemplos de dichas características con obras que están digitalizadas y con obras que han sido puestas en oposiciones no solo de Andalucía, sino también de otras comunidades autónomas. Aquí tenéis ejemplos, por ejemplo, aquí el Sagrario de la Catedral de Sevilla, con muchas obras también específicas de nuestra comunidad de Andalucía, ¿no? Esto con respecto al tema. Como veis, esta presentación será vuestra. Una vez explicado dicho tema, la presentación os la subiré a la plataforma de la academia, ¿no? Bien. A continuación pasamos con la dinámica práctica. Como sabéis, la dinámica práctica es, en todas las oposiciones, pues hay que hacer comentarios de texto histórico, comentarios de tabla de datos estadísticos, comentarios de prácticas específicas de geografía, clismogramas, pirámides de población, específicas de arte, comentarios de una arquitectura, comentarios de una escultura, comentarios de una pintura. Cada semana, sobre todo en los primeros meses de preparación, hasta enero, febrero, y veremos una dinámica práctica distinta, donde yo os daré un guión de elaboración propia y, como siempre, teniendo en cuenta la rúbrica de la última oposición. La explicación irá acompañada de una presentación y dicha presentación tendrá ejemplos donde se explique o se desarrolle el guión que os he entregado, como he dicho en las semanas anteriores, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de mi guión, en este caso de un climograma, teniendo en cuenta de nuevo la estructura y la rúbrica de la pasada oposición. Tenemos la identificación, la descripción y análisis de derecho histórico, el comentario, conclusión y valoración y la bibliografía. Y luego uno de los climogramas o el climograma que voy a explicar como ejemplo de cómo se aplica dicho guión. Aquí tenéis ejemplo de la presentación que he utilizado para el desarrollo de ese climograma. Esta presentación, como veis, es el desarrollo de dicho guión, ¿veis? Y viene perfectamente explicado y cómo se aplica debajo a dicho climograma. Con respecto, una vez en esta parte, como podéis ver, vamos a utilizar media hora, aprox, ¿vale? Media hora, y posteriormente pasamos a la batería de supuestos prácticos. Estos supuestos prácticos serán entregados en las sesiones anteriores para que os dé tiempo a trabajarlos en casa los que podáis, ¿de acuerdo? Y los que no podáis, no os preocupéis porque hay otros compañeros que son opositores o bien el preparador también podrá corregirlos, ¿no? Entonces, batería de prácticas relacionadas con los temas impartidos y las dinámicas prácticas tratadas en las sesiones anteriores. Algunas serán corregidas por los opositores, otras por el preparador, y se entregará una corrección de dichas prácticas con los elementos más importantes a tener en cuenta en cada una de ellas.
Aquí tenéis un ejemplo de la batería de supuestos prácticos relacionadas con los climogramas. Tenéis los climogramas más característicos de cada uno de los climas que se suelen estudiar y a su vez los paisajes que se generan con dichos climogramas, con lo cual tratamos dos tipos de dinámicas prácticas distintas: comentarios de paisajes naturales, comentarios de climogramas y a su vez de las sesiones anteriores, también para ir repasando prácticas de sesiones anteriores, comentarios de un mapa del tiempo. Ahí tenéis otros climogramas, etc. Bien, como os dije, de esos supuestos prácticos yo iré entregando, como podéis ver en estos ejemplos, la corrección de cada uno de dichos supuestos. Sobre todo un guión con los elementos más importantes de cada uno. ¿Vale? Bien, el final o la parte final de nuestras sesiones estarán dedicadas a la programación didáctica y a las situaciones de aprendizaje. Invertiré entre 0,45 horas y 1 hora. Eso se hará más largo conforme nos vayamos acercando a la oposición. A oposición, en un principio será una media horita y conforme nos acerquemos al concurso de oposición, esa hora se prolongará. Horita y algo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, tanto la programación didáctica como las situaciones de aprendizaje serán de elaboración propia y totalmente adaptadas a las exigencias de las oposiciones. Se entregarán ejemplos de programación didáctica y situaciones de aprendizaje que el aspirante deberá adaptar y hacerlas propias. Se explicará con ayuda de una presentación y con ejemplos prácticos cada uno de los elementos y partes que deben contener la programación didáctica y las situaciones de aprendizaje. Y una vez realizada por el opositor, se entregará al preparador para una primera corrección. Después habrá una segunda corrección donde deberéis introducir las modificaciones o aquellos consejos que yo os haya dado. Finalmente, desde el mes de enero, el aspirante podrá grabarse exponiendo o acudir a la academia para realizar defensa, pero sobre todo, una vez conocida la nota en el mes de junio o julio, estaré a vuestra disposición para que podáis defender o enviarme vídeos con vuestras defensas. En ningún momento os vais a sentir abandonados en el proceso de oposición. Es decir, el examen normalmente se suele hacer el 21 de junio. Allí estaré yo a posteriori con vosotros para coordinar, llevar y ayudar en lo que necesitáis de vuestras dudas en todo el proceso de la oposición, que sabéis que hasta el 21 de julio. Si hay una de las características que tengo, es que estoy con vosotros hasta el final del proceso y en ningún momento os vais a sentir desasistidos, sobre todo en esos meses finales donde realmente es cuando más me necesitáis. Aquí tenéis ejemplos de una programación modelo que suelo entregaros de segundo o de cuarto de la ESO, donde vosotros lo podéis tener de ejemplo y de soporte para que podáis realizar la vuestra de forma personalizada. Cada una de las partes, aquí el marco legislativo, los principios pedagógicos, el TUA, y en este caso, por ejemplo, también la aplicación del plan lector, ¿no? Del plan de tratamiento de lectura, perdón. Además de todo eso, una presentación donde se explica cada una de las partes de la programación didáctica y de las situaciones de aprendizaje. En este caso, pues tenéis la parte de saberes básicos, la parte de competencias clave y con diapositivas o con imágenes donde se observa cómo quedaría esas partes en vuestra programación. ¿Vale? Y cosas tan interesantes y tan novedosas como la realización de proyectos interdisciplinares donde se trata la igualdad de género y donde se ve con fotografía las aplicaciones que yo hago de esos proyectos interdisciplinares en mi centro. Con respecto a la situación de aprendizaje, pues por supuesto las tablas, ayudaré en la realización de vuestras tablas que sean totalmente, que cumplan completamente la legislación, que cumplan la programación y que sean de verdad realistas con el aula, para que el Tribunal de Oposiciones que os vea sepa pues que lo que estáis exponiendo se puede llevar a la práctica, ¿no? También con muchas metodologías tradicionales que funcionan, pero también con metodologías innovadoras que hoy día, pues como sabéis, el proceso de oposición te exige, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo o una parte de las tablas con las que trabajo, ¿vale? Y aquí la presentación con la que ayudo a explicaros esas situaciones de aprendizaje, ¿no? Aquí lo tenéis, e incluso con ejemplos de actividades que suelo hacer tanto yo en el aula como vais a tener vosotros en vuestras programaciones y situación de aprendizaje, que podéis pues meter o usarla vosotros o adaptarla a vuestra manera de ver, dar clases, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis estos ejemplos.
Una vez dicho esto, un momento. Una vez dicho esto, he intentado resumir en poco tiempo todos aquellos elementos que vais a tener en la preparación conmigo. Si tenéis más dudas, no tenéis más que poneros en contacto con la Academia Jesús Ayala y ellos os darán toda aquella información extra que necesitéis. Además, si necesitáis poneros en contacto conmigo, ellos no dudarán en facilitaros facilitarle mi correo electrónico y podéis consultar aquellas dudas que estiméis necesarias. Un saludo y espero veros en septiembre con mucha fuerza conmigo.